Bienvenidos otra vez a Conversando de Política. Soy Elohim Monart. Este episodio empezó como una conversación sobre la COP en Brasil el año pasado y la Amazonía, pero terminó siendo una discusión sobre cómo sostener la esperanza frente al deterioro y cómo sostener el diagnóstico crítico, la discusión crítica sin rendirse. Entre el optimismo de mi invitado y mi pesimismo casi metodológico, coincidimos que las políticas para atender el cambio climático en la Amazonía parecen una pentatlón contra el tiempo, que además están rodeadas de desinformación, extractivismo, crimen organizado. Mi invitado es Sebastián Suito, comunicador social y alguien que, como él mismo dice, ha sido adoptado por la Amazonía. Sebastián es amigo mío desde hace muchos años, nos conocimos además en la selva peruana. Sebastián estuvo presente recientemente, el año pasado, hace unas semanas, en la COP25 en Belém do Pará, en Brasil. Esta es la conferencia de las partes donde los países se sientan a negociar compromisos climáticos, financiamiento y reglas comunes para enfrentar la crisis climática del planeta. Fue parte de este encuentro como director de comunicaciones de la entidad internacional en la que trabaja, aunque hoy nos acompaña a título personal. Sebastián nos explica su perspectiva sobre cómo se negocia en una COP y por qué, a veces, en una cumbre tan grande, parece que no se trascendiera mediáticamente. La COP ocurre dentro de un ecosistema informativo bastante fragmentado, nos dice, además con baja confianza en instituciones, competencia por atención, un ruido permanente, que hace que incluso lo urgente se vuelva pues a veces invisible. Desde ese punto, la conversación luego aterriza en la Amazonía con dos ideas concretas que Sebastián muestra como una brújula. Reconocer a los pueblos que cuidan el bosque como actores políticos, es decir, las comunidades indígenas, y por otro lado, hacer que el financiamiento llegue con menos intermediarios y más sentido práctico justamente también hacia ellos. En el camino aparece una tensión que yo veo inevitable. No todas las empresas ni todos los estados operan igual. Hay actores que han incorporado con mayor o menor convicción la sostenibilidad como parte de su lógica de desarrollo y otros que siguen viendo la Amazonía como un espacio de extracción, aun cuando eso implique degradación ambiental y social. Nos preguntamos entonces, ¿cómo sostener incentivos, regulaciones, narrativas que evitan que lo ya avanzado se abandone cuando todo esto que hemos avanzado deje de estar de moda? Esta discusión desemboca, casi sin buscarlo, en un contrapunto más personal sobre el pesimismo y el optimismo. Sebastián defiende una perspectiva estratégica, la idea de que los cambios son lentos pero acumulativos. Yo empujo hacia un pesimismo crítico que desconfía de la escala, de la velocidad con la que creemos que podemos transformar realidades complejas. Al final, discutimos también sobre ilegalidad y crimen organizado en la Amazonía, lo cual, debo decir, dejó a Sebastián un momento sin palabras, casi disculpándose por la tristeza. Debo reconocer que disfruté mucho hacia dónde nos llevó esta conversación. Conversando de Política es parte de la red de contenidos de The Jacob Shapiro Podcast. Aquí conversamos sobre política y comunicación en las Américas. Los invito a seguirnos, a compartir y a continuar esta conversación. Estamos con un viejo amigo viejo, no, mentira, con mi amigo Sebastián Suito, que es alguien que yo conocí en la Amazonía y porque nos une nuestro cariño por la Amazonía, que es mi terruño, pero además yo creo que él ha sido adoptado por la Amazonía desde hace muchísimos años y trabaja en la Amazonía más que yo mismo, y además trabaja en temas de ambiente y conservación desde hace muchísimos años, probablemente nos conocemos ya casi 20 años. Sebastián, bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Te acepto dos cosas. Uno, haber sido adoptado por la Amazonía y llevar un corazón amazónico dentro, y el otro es la vejez.
pero llevada con jovialidad y juventud y con sueños todavía permanentes para hacer de este mundo un mundo mejor. Mi papá, que tiene 100 años ya, eh, me enseñó que uno es joven mientras tenga proyectos. Exacto. Y Sueños, creo. proyectos y demás, por supuesto. Sebastián, entonces hoy día yo quiero hablar de la conjugación de dos temas. La Amazonía, que ya quedó claro que nos une, pero además la COP, que desde mi perspectiva lejana, en el sentido de lejana, no estoy directamente involucrado en los temas de la COP en mi trabajo del día a día, aunque me preocupa lo que pase ahí. Y además porque estoy en Estados Unidos en este momento y no estoy cercano tal vez a la región donde se dio la conversación esta vez, la COP fue en Brasil, en Belém do Pará, en la boca del Amazonas. Entonces quisiera saber desde tu perspectiva, eh, en primer lugar, ¿cuál es tu sentir de la COP? Tú estuviste ahí una semana por lo menos. ¿Cuál es tu percepción frente a otras reuniones de la COP que ha habido? Y en segundo lugar, como comunicador social que eres, ¿cuál es el eco, la reverberación y la importancia que tiene esta COP en el proceso de ponernos de acuerdo para salvar el planeta? La COP es un esfuerzo global, multinacional, complejo y necesario. ¿Ok? Complejo en el proceso de negociaciones entre los países, entre dos grandes sectores, que es el norte global y el sur global, cada uno con sus niveles de importancia y relevancia y con sus agendas, que son muy importantes que dialoguen, y dentro de ello hay un proceso de negociación complejo. Ah, la importancia de esta COP es que se desarrolló en suelo amazónico, en Brasil, ¿no? Lo que trajo como relevancia la importancia de los bosques tropicales y en especial la Amazonía, ¿no? Como una muralla de contención frente a algo que los científicos no niegan. El 98% de los científicos se encuentran de acuerdo que nos encontramos bajo un proceso de calentamiento global causado principalmente por causas humanas. Entonces, desarrollar y traer la agenda de cambio climático a una ciudad amazónica donde desemboca el gran río Amazonas, es relevante. Pero digamos, mi percepción es que es relevante, mi percepción personal. Quisiera incluso que si me lo puedes desmentir lo hagas, pero que la discusión no trascendió mediáticamente. Ya quiero que saques el comunicador que llevas dentro Te saco el comunicador. fuera del círculo que discute esto todos los días. De repente no es necesario, de repente basta con que los líderes estén ahí. No lo sé, quiero que me expliques un poco porque yo desde lejos hubiera esperado que al menos me lleguen noticias de la COP por varios lados y no me llegaban, teniendo amigos además que probablemente estaban ahí o están relacionados con ello. De repente es mi expectativa, no es la expectativa de los que van a la COP. Por favor, explícanos un poco esa tensión entre tener una reunión tan importante y que de repente, al menos mediáticamente, al menos lo que yo vi, no percibí que trascienda. O de Ajá. repente trascendió, pero de una manera distinta. Sí, a ver, primero como bajo mi sombrero de comunicador, el día de hoy sabemos, y en la edad que tenemos, habiéndonos dicho ya viejos amigos y sabiendo nuestra edad, el contexto mediático global ha cambiado de lo que era en nuestra época. Antes tenías radio, televisión y periódico, ¿no? Y dentro de radio, y televisión y periódico había unos cuantos medios, la barrera de ingreso era gigantesca, tenías que tener unos grandes números de inversiones para poder llegar a la gente, ¿no? El día de hoy ese contexto ha cambiado. Estoy seguro, si no tú, tu audiencia, tiene redes sociales, tiene un sistema, una forma distinta de comunicarse y es mucho más difícil capturar la atención de las personas y hacerse visible. ¿Ok? Ah, 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 Eso por un lado, el contexto y el panorama o el bosque de donde uno recibe información es muchísimo mayor y se diluye. Eso es una parte del análisis. La otra parte es muy interesante lo que dice, ¿no? ¿Cuánta gente nosotros necesitamos ah,
para cambiar el mundo. Necesitamos que todos estén interesados, es necesario que solamente los tomadores de decisión, es solamente que una comunidad en específico tome conciencia. Los grandes cambios en el mundo ocurren bajo dos vertientes, ¿no es cierto? La gran movilización social, pero la toma de decisiones de una poca cantidad de gente, ¿no? ¿Cuánta gente se necesitó? Uno para escribir la teoría de la relatividad. Uno. Pero después se necesitó una cantidad grande de científicos para transformarla en una teoría comprobable y verificable. ¿Ok? Se necesitó una gran movilización social para que esto se transforme en un concepto teórico validado. No necesariamente. Y lo mismo sucede con las computadoras, los teléfonos celulares y tal, ¿no? Se concentra esas decisiones o esos procesos de creatividad y que generan esos grandes cambios en el mundo en una poca cantidad de gente. ¿Ok? Y mira, ¿no? Somos una sociedad tecnológica, la tecnología se basa en la ciencia, pero mira cuánto nivel de desinformación que existe utilizando esa tecnología basados en conocimientos científicos que nos ayudaron inclusive o que han sido recibidos de tecnologías que nos han ayudado a llevar a la luna, a entender cómo funciona el universo, etcétera, ¿no? Este, Entonces tenemos esta COP que ocurre en ese contexto. tenemos una COP que ocurre en un contexto mediático complejo, a diferencia de los conceptos mediáticos en nuestra época, y por eso probablemente pasamos por ese filtro. Algunas veces tengo esa misma percepción, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar más gente? Pero al mismo tiempo me pregunto, ¿a cuánta gente nosotros necesitamos llegar para que el proceso de toma de decisiones sea de una manera adecuada, que contribuya con la preservación del planeta, pero más importante, de nosotros como seres humanos, que podamos convivir en un planeta que nos permita desarrollarnos de manera social, de manera económica, ¿no? Y habiendo estado ahí tú durante una semana y probablemente atendiendo las demandas comunicacionales y de otra índole de la COP desde donde trabajas o desde tu interés personal, ¿tú, tú crees que comunicacionalmente entonces se atendió la necesidad de ir hacia estos científicos, hacia estos tomadores de decisión, a estos grupos de la sociedad civil que son los que tienen que hacerse escuchar, ser escuchados y además que las decisiones de la COP vayan hacia quien debe escuchar? No lo sé. Y te lo pregunto con curiosidad genuina. No Sí, tengo idea. hay dos vertientes, ¿no es cierto? En el proceso de toma de decisiones, yo creo que sí se atendió. Hay que entender que la COP también es un lenguaje bastante técnico. Se están Claro. discutiendo cosas científicas, técnicas, extremadamente técnicas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista científico, ¿no? Es trabajo nuestro devolverlo digerible para el ciudadano común, de a pie y tal. Y ese es un trabajo, una chamba, como decimos, totalmente nuestra. Y sí, lo que veo en los medios de comunicación es, independientemente de la agenda, un interés genuino de setear la agenda y al mismo tiempo llevar un mensaje más simple, simplificado, pero acotado a una población mayor. Este, sí creo que se ha logrado ese objetivo, sí creo que podría ser mayor, siempre queremos más, ¿no? Eh, no me voy con un sinsabor, te soy sincero, no me voy con un sinsabor. Este, pero sí me voy con la voluntad de querer continuar trabajando en lo que trabajo, llevando los mensajes que se necesitan llevar a la gente adecuada, ¿no? Y que más gente cada vez entienda más sobre la necesidad de proteger, por ejemplo, la Amazonía, los bosques amazónicos, y que esto no se encuentre en contrapartida ni que se encuentre peleado con el desarrollo económico de las naciones e individuales. Ahora bien, cuando tú dices que te vas satisfecho, hablemos un poco más de granular de lo que pasa ahí. Primero, contarnos a los que no sabemos cómo es una COP, qué pasa ahí, qué reuniones hay. Y en segundo lugar, cuáles eran tal vez los objetivos más
importantes que uno esperaba de esta reunión y hasta qué punto se cumplieron. Es decir, cuéntame un poco más de ese proceso del estar ahí, cómo ocurre, cómo es, para que nos imaginemos esa gran reunión tan grande en Belém do Pará, que además cada año se repite en una ciudad nueva, y que se buscaba. Hay procesos de negociaciones técnicas donde participan los países con un conjunto de asesores que ellos pueden elegir también dentro de la sociedad civil organizada y de sector privado y otras vertientes, pero lo lideran los países y sus equipos técnicos, ¿no? Con invitados especiales, etcétera. Y es un círculo de negociación cerrado, duro y crudo. Y aparte, alrededor están las sociedades civiles, los ministerios, que arman sus stands, que arman sus conversatorios, que hacen llegar propuestas y demás, ¿no? Si soy sincero, es muy agradable ver al ser humano reunidos a través de un tema en conjunto, de una problemática, de distintas visiones, intentando llegar a puntos de acuerdo, ¿no? Desde dos naturalezas que son complementarias del ser humano, ¿no es cierto? Desde la naturaleza empática, pero también desde la naturaleza de la negociación dura, cruda, del interés individual personal, ya sea este interés individual de un Estado, de un sector, etc. ¿Ya? Ah, la naturaleza humana es así, no es exclusivamente empática, como algunos teóricos dicen, solo empatía, no es exclusivamente agresiva o individualista, ¿no? Sino que en el camino hay varios grises, varios bemoles, ¿no? Y lo importante es reconocerlos y llegar a acuerdos en conjunto que nos permitan lograr los objetivos que nos permitan minimizar el impacto del cambio climático global. Ahora, cuando tú dices, porque creo que lo has graficado bien, o sea, hay un conjunto de funcionarios, de estados que están sentados negociando cosas y alrededor hay una sociedad civil que está tratando de mostrar agendas, influir tal vez en esta negociación y hay un toma daca. Pero, ¿qué es lo que negocia esta cúpula de funcionarios y particularmente qué negociaban en este proceso en la COP en Brasil, que es importante para toda esa transformación que necesitamos? Yo te voy a decir lo que para mí es importante porque no manejo la agenda de todos y cada uno de los países, ¿no? Para mí, lo que es importante, lo que estuvo abocado, ¿no? Es asegurar que las personas y la naturaleza reciben el financiamiento necesario, crezca el financiamiento para mantener esos ecosistemas, ¿ok? Con el flujo de dinero suficiente que permitan su conservación y continúen brindando los servicios ambientales que ellos brindan, ¿ok? Este, reducir de alguna manera los subsidios perversos que contribuyen a el deterioro del ambiente y reconocer las responsabilidades de cada país, independientemente del hemisferio donde se encuentra, ¿no? Soy un conservacionista que cree en el desarrollo, soy un conservacionista que cree en la estructura del, del capital, ¿no? Y es necesario que todos los seres humanos satisfagan sus necesidades. En la Entonces, medida, solo para concluir, termina, por favor. en la medida de sus intereses, ¿no? No porque pertenezcas a una población indígena o una población afrodescendiente o porque vives en una ciudad, debes de excluirte alguna idea de desarrollo, de lo que tú creas que es desarrollo para ti, ¿no? Me parece fundamental esa idea que planteas de el objetivo es que haya financiamiento, haya plata en bruto, digamos, para poder seguir conservando. Entonces yo te preguntaría, en este nuevo contexto en el cual existe, ya hablamos por un lado del contexto mediático, donde existe desinformación, ¿no? Pero también donde existe menos confianza en los expertos, donde existe dudas en algunos casos sobre el cambio climático. ¿Cuáles son las barreras que estamos encontrando para esta financiación? Porque si el gran objetivo que me dices cuando uno se encuentra acá, al menos en el caso tuyo, es atraer recursos para poder seguir conservando, seguir protegiendo,
Entonces mi pregunta sería, ¿cuáles son las barreras que estamos encontrando que hace necesario que esto sea un objetivo importante en una reunión como esta? Ujú. Primero, cuando hablo de conservación, estoy hablando de conservación en su concepto más amplio, es decir, con el desarrollo sostenible incluido, ¿no? Es decir, desarrollo sostenible y dentro del desarrollo sostenible tiene la pata ambiental, es la Bien, conservación, ¿no? Yo no creo en las cajas de cristal, ¿ya? O no creo solo en las cajas de cristal, ¿ya? Ah, ¿Qué es lo que está faltando? Creo yo, es continuar afianzando esa visión que desarrollo sostenible y conservación no se contrapone al desarrollo económico. ok. Eso por un lado, ¿ok? Y que invertir en naturaleza es invertir también en prosperidad, ¿ya? No es un gasto, es una inversión el invertir en naturaleza. Tú no estás invirtiendo en algo estático, estás invirtiendo o se debe invertir en cosas que también generen flujo económico para las personas que cuidan los bosques, para todos nosotros, ¿ok? Ahí hay un valor escondido probablemente, ¿no? Que las comunidades indígenas, los pueblos afrodescendientes, las comunidades tradicionales, las comunidades locales estén protegiendo, no lo están protegiendo solo para ellos, no solo se benefician ellos, sino que nos beneficiamos todos nosotros como planeta. Eso cada vez se entiende más, pero el proceso de negocio siempre va a ser complejo. Pero quiero presionarte un poco por ese Dale. lado. Es decir, digamos, sabemos que existen empresas que se han comprado el tema del propósito, que se han comprado el tema de sacar adelante, digamos, objetivos de sostenibilidad más allá de sus objetivos económicos. Empresas y estados. Pero también es cierto que hay un conjunto de estados y un conjunto de empresas que tienen una visión más extractiva del mundo y que lo importante es extraer recursos y que si en el camino voy depredando, si en el camino la gente se va enfermando, pues no me importa tanto. O sea, es decir, yo entiendo el lado romántico, pero también entiendo el que existe todavía esa visión y que además en los últimos 50 años pensábamos que esta visión era la que iba a reinar y la realidad política nos está mostrando que no necesariamente. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo le dices eso que estás diciendo a mí, que es que sí, que la naturaleza importa, que es una buena inversión? ¿Cómo se lo dices a estas organizaciones, a estos grupos que probablemente están mostrando en su actuar una visión más extractivista? Ujú. La resistencia es inevitable. Ah, la resistencia es inevitable, el Elohim. Ah, Cambiar a todo el mundo, que todos estemos agarrados de la mano bajo una sola visión, es bastante complejo. Ah, y eso es lo que hace estos esfuerzos de la COP, sumar voluntades para que seamos más y no menos. Si tú me dices cómo hacer para cambiar a todo el mundo, te diría probablemente es un objetivo que no se debería buscar. Yo no dije todo el mundo, yo No, no, dije no. a estas empresas que son, digamos, más Ujú. agresivas en su actuar. Cuando está diciendo estas empresas que son más agresivas en su actuar, está diciendo que hay otras empresas que sí no están siendo tan agresivas en su Sí, actuar, que que tienen una sí están preocupación dentro, más real por la ajá, sostenibilidad. Y sí, que ya estamos de comprender acuerdo. que no son los objetivos de desarrollo del milenio, Sí. etcétera, etcétera. Y lo que te digo es que estas empresas, que es algo bastante general, ¿no? Probablemente llegue un momento, como las otras que ya cambiaron, que cambien, ¿ok? Que Pero también necesitan puede pasar al revés. O sea, otro... quiero ponerme abogado del Ujú. diablo acá. Dale, dale. Y es, viendo lo que pasa en el mundo, yo estoy un doctorado en comunicaciones, estudio desinformación y legitimidad. Y claramente lo que vemos es que hay muchas empresas también, o muchos estados, que estaban ya comprándose el tema de la sostenibilidad, del propósito, del valor compartido, todo este discurso que Ujú, tú y yo estamos de acuerdo, ujú, pero ujú. que más bien es como que, oye, pero tal vez no es tan necesario. Es decir, yo creo que una mirada es, hay empresas más extractivas, hay empresas tal vez que ni siquiera lo están, que no son necesariamente extractivas, sino que no la ven y se van a ir comprando el crédito de la sostenibilidad. Pero también otra mirada es, oye, ¿cómo hacemos para que estas que ya se lo compraron, más bien de un momento a otro, no lo abandonen porque ya no está en boga, porque ya no agrega valor narrativo ante la opinión pública, porque cada vez hay más gente que en verdad dice, eso es mentira. O sea,
yo estoy retando en estos temas de comunicación porque mi impresión es que en un contexto tan complejo, justamente como el que mencionas, la comunicación bonita parecería que no es suficiente, o tal vez estoy equivocado. Probablemente no sea suficiente nunca. Y tú que has estudiado al respecto de la desinformación, tú sabes que hay terraplanistas y gente que continúa creyendo que no hemos llegado a la luna. Y tú les preguntas a estas personas, ¿qué es lo que necesitas para que dejes tu idea de que nunca lleguemos a la luna o que la Tierra no es plana, sino es un globo? ¿No es cierto? Dicen, bueno, quiero muestras fehacientes. Ok, aquí hay una piedra de que nosotros trajimos de la luna. Hay un espejo en la luna que tú puedes apuntar con un láser y va a rebotar y va a llegar de regreso a la Tierra. Vas a poder medir el tiempo que demora ese rayo. Tenemos videos, tenemos un grupo gigantesco que se llama NASA y un grupo de personas gigantesco que desarrollaron estudios que es imposible mantener callado un hoax, ¿no? Respecto de nuestra llegada. Tenemos imágenes de todos los demás planetas en el sistema solar que son ovoides, que son un globo, ¿no? Etcétera, etcétera. Tú les puedes mostrar a mucha gente eh, 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 muchos facts, muchos hechos, ¿no? Y a pesar de así, no verse... entonces ya no es un tema racional, Ah, sino es un ¿estamos de tema acuerdo? emocional, ¿ok? Sí. Ahora, lo que sí sé es que las grandes empresas formales en el planeta, responsables en el planeta, de grandes nombres, a pesar que todavía hay muchas cosas que ajustar en sus visiones, ¿ok? Sí han dado un paso importante en la adopción de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿ok? En la conciencia de que somos un solo planeta, de que la conservación es necesaria. Muchos de ellos invierten en organizaciones de conservación y de desarrollo sostenible. Y no me gustaría pecar de optimista, eh, pero podría ser de que es una muy buena cantidad, a diferencia de antes. Es decir, sí veo que estamos en un camino correcto, por más de que todavía hay muchísimas piezas que ajustar. Ahora bien, eso sí, estamos contra el reloj, ¿no? Ese es por el lado que, sí, el nivel de compromisos, la profundidad de los compromisos, Para quienes cuán nos rápido lo escuchan, para podemos quienes hacer. nos escuchan y tal vez no captan rápidamente lo que estás diciendo, ¿qué significa estar contra el reloj? Que el cambio climático es una realidad, es que los científicos están de acuerdo, que la Amazonía podría estar ingresando a un punto de no retorno por sus niveles de deforestación y degradación, al igual que el cordón de los bosques tropicales en el mundo, ah, que las propuestas que nos hemos puesto para que la temperatura global no continúe en aumento, ah, tenemos que hacer mayores esfuerzos a niveles nacionales a través de nuestras metas comprometidas por cada uno de los países, que es necesario que los estados, y no solamente el mundo empresarial, se ponga las pilas para generar las normativas y las regulaciones necesarias y poder tener claros indicadores de monitoramiento y seguimiento de estos acuerdos. ¿Ok? No es broma lo que está sucediendo desde mi punto de vista, lo que está sucediendo con el planeta. Es un consenso científico, mucha gente puede tener opiniones, ¿ok? Pero, digamos, cuando yo me subo a un avión, quiero asegurarme que ese avión haya sido construido por un ingeniero aeronáutico, no sé cuál es la carrera en la que construye aviones, sino por una persona que cree que ya construye un avión pensando que yo creo que el avión vuela porque así yo creo, pues, esa es mi opinión, ¿no? Hay cosas de las que no podemos escapar y el conocimiento científico asociado también en otros ámbitos, también no estoy menospreciando el conocimiento tradicional, ojo, estoy hablando en este sentido, es más, el conocimiento tradicional nos brinda indicadores claros de cómo están cambiando nuestros ecosistemas en varias zonas de la Amazonía y otros, ¿ok? El conocimiento científico llega a un consenso. Y cuando hay un consenso, se dice una gran mayoría. Las noticias pueden salir de que un científico dice que el cambio es un paper o el 3% de los papers, ¿no es cierto? El consenso científico es claro.
El Por, consenso científico es claro, pero también lo que dice la ciencia es que la gente no cree en el consenso científico necesariamente. Entonces, tengo una pregunta. Con esto voy a terminar mi rol de abogado del diablo y luego nos vamos a pero una una discusión cosa, más sobre esto es la lo único, Amazonía. como dice Neil deGrasse Tyson, esto es lo bonito de la ciencia. No le importa qué es lo que creas. Cree lo que quieras, pero la ciencia no le importa. Es un hecho. La gravedad, mira, yo no creo que la gravedad existe, tírate el edificio. Tú y yo estamos de acuerdo, pero mi punto es el siguiente. Cuando y con eso termino de abogado del diablo y luego nos Dale. vamos a la Amazonía. No, me Cuando, encanta. Elohim, escúchame. Me encanta lo que está diciendo porque me permite decir cosas muy interesantes. Cree, la gente puede creer lo que quiera, ¿ok? Vivimos una democracia y no solamente creerlo, sino tenerlos y regresando al espacio de comunicación, tener los medios para salir y decirlo, ¿ok? Esa es la base de la democracia, ¿no? Sin pero el embargo, problema ahí, ujú, disculpe, dale. pero el problema ahí es que si aceptamos esa mirada, que además yo estoy, digamos, desde el punto de vista de espacio público, estoy de acuerdo, la gente viene, comparte opiniones en la deliberación, Ujú. se encuentran soluciones, pero mi punto es que si nos quedamos en la idea de que, ok, así es, hay gente que va a lanzar opiniones, yo estoy trabajando con los que entienden esto, hay un conjunto de personas, organizaciones, estados hoy día en el mundo que están yendo directamente en contra de lo que tú me estás diciendo y que están haciendo estrategias de persuasión que son agresivas y que quieren llegar a más gente. Ellos no están pensando como tú, que cada uno piense lo que quiera, sino que están diciendo más bien que la gente cambie de opinión y mientras uno dice, yo no trato de convencer a nadie, hay gente que poco a poco está transformándose, hay otros al otro lado que son la competencia narrativa, que están diciendo, yo voy a meter fake news, yo voy a Un polarizar, ratito, yo no te estoy diciendo que no estoy intentando convencer a nadie, yo estoy intentando convencer a todos. Lo que te pero estoy es que ahí mi diciendo, punto, estoy pidiendo la estrategia, ¿no? quiénes y cómo. Lo que estoy diciendo es que es inevitable que hay gente que tenga otra visión. Yo te preguntaría, entonces, ¿qué hacemos? ¿Una dictadura? ¿Un autoritarismo? Esto es lo que tiene que ser y todo el mundo se calla la boca y ya sé lo Mi que digo. pregunta es, No. ¿cuál es la estrategia persuasiva en un mundo de liberación? ¿Mm? ¿Cuál es la estrategia persuasiva frente a una narrativa completamente distinta, completamente extractiva, de no sostenibilidad, que está embistiendo hoy día junto con narrativas autoritarias el mundo? Justamente lo contrario de lo que tú dices. O sea, hay una narrativa al otro lado que está aplicando eso y mi pregunta es, ¿cómo hacemos los que estamos de este lado? Porque tú y yo estamos de acuerdo. Podemos discutir acá, pero en los fines y los principios estamos de acuerdo. Es cómo hacemos de este lado para contrarrestar esa embestida que atenta contra esos principios que nos permitirían salvar no solamente el planeta, sino a las personas. Utilizar el sistema democrático, continuar deliberando, continuar creando think tanks, continuar creando conocimiento científico, continuar trabajando en la incidencia, continuar creyendo en la libertad de prensa, en la libertad de opinión, reuniéndonos cada vez más, participar de estos espacios multinacionales como la COP de cambio climático, la COP de biodiversidad, el tema de derechos humanos y tal. La estrategia es no desvanecer, porque esto no es una carrera de 100 metros planos, ¿ok? No te diría que ni siquiera que es una maratón, ¿ok? Esto es, ¿cómo se llama este deporte que junta varios, Una triatlón. una pentatlón con varias capacidades, ¿ok? Sabiendo de que el camino es largo, el camino va a ser tedioso, pero no podemos desvanecer porque solamente existe una salida que es el llegar a la meta. Me viene una idea de lo que me dices, que es que esto es una pentatlón contra el tiempo. Es decir, es la paradoja, ¿no? O sea, es porque sí entiendo, es persistir, seguir adelante, ¿no? Perseverar hasta el final con la narrativa, pero al mismo tiempo estamos contra el tiempo y eso es lo peligroso. Y en ese sentido, Y tú, quisiera que me cuentes. y te voy a Termina, decir termina. solamente decir una cosa. E inclusive dentro de las personas que nos encontramos de acuerdo, en distintas teorías, también hay bemoles, también hay diferencias, también hay distintos enfoques, ¿ok? Es inevitable, es inevitable, ¿ya? Inclusive cuando nosotros estamos de acuerdo. Entonces, no hay que tenerle miedo a las distintas voces, ¿ok? Más si es que es un en contra, y hay que continuar trabajando incansablemente en nuestro poder persuasivo. Ellos podrán ofrecer fake news,
¿ok? Nosotros continuaremos trabajando en encontrar las formas como aparecen, ¿no es cierto? La BBC, aquí en el Perú, varios think tanks y tal que te ofrecen herramientas para ver si es que es una fake news o no. El mismo Facebook tiene, etcétera, ¿no? Es decir, continuar creyendo en nuestra capacidad evolutiva, empática, de encontrar una solución a los problemas del ser humano. Y ya lo hemos hecho una vez o varias veces. Un ejemplo claro es la capa de ozono. ¿Te acuerdas? Cuando nosotros éramos niños, el hueco en la capa de ozono. Ya se acaba de cerrar hace unas semanas. Tenemos capacidad, no la estrategia, no perdamos fe en el ser humano. Yo sé que al ver las guerras, al ver las desigualdades, al ver el hambre, al ver los niños abandonados y tal, nos cuesta creer en esa capacidad empática del ser humano. Pero también vivimos con los menores niveles de pobreza en el mundo, con una clase media bastante amplia en el mundo, con mayores niveles de educación en el mundo, el analfabetismo ha crecido, con derechos de las distintas etnias mayores establecidos, con una mayor equidad de género. No perdamos esa perspectiva y vivamos enamorados también de los objetivos que hemos logrado como seres humanos. Eso es lo que a mí me guía, sin dejar de desconocer, como te he dicho, esa capacidad perversa que tiene el ser humano, ¿no? Y que la hemos visto en las guerras, y que lo vemos algunas veces en los procesos de negociación. Tenemos que entender que la naturaleza del ser humano vive en un hombro con el diablillo y en el otro hombro con el ángel, ¿ya? Y para mí la estrategia, para mí personalmente, estoy hablando como Sebastián Suito y tal, una persona, este, ah, ah, no tengo por qué tenerle miedo a esa palabra, idealista, pero idealista estratégico, sin dejar de desconocer el otro lado, ¿ok? La mejor estrategia es no perder la capacidad de tenerle fe a través de la evidencia, ¿ok? Del ser humano, ser empático con los demás, ¿ok? Siempre van a haber tiras para el otro lado, ¿ok? Pero si conocemos, si nos educamos, etcétera, vamos a entender que es parte de nuestra naturaleza, Me ¿ok? encanta También. porque yo estudio como eje central en mi doctorado a Jürgen Habermas, entonces el Ah, espacio público, la deliberación es parte de mi día a día y creo que tú lo caracterizas muy bien. Creo que lo que nos distingue a ti y a mí, hace esto una buena conversación, es que yo soy un pesimista crónico y tú eres un optimista crónico. Entonces, eso hace de esta conversación aún más valiosa, porque compartimos el valor de la esfera pública y el espacio para deliberar cómo solución racional para las cosas, pero mientras tú perseveras, yo cada vez creo menos en ello. pero no solo racional, también emotiva. Nosotros somos lo que nos distingue a nosotros los demás animales, ¿ok? Que somos un animal emotivo con capacidad de racionar, pero lo que nos guía son las emociones. Y ahí cuando tú me dices sobre la estrategia y tal, la narrativa basada en las emociones y tal, es muy importante. No, Yuval Harari lo dice ahora, pero también lo decía Carl Sagan y los grandes divulgadores científicos que crean este tipo de narrativas. Tal. El ser humano se conecta con las emociones y con las narrativas, no necesariamente con la razón y con los números. ¿Ok? Parte de la estrategia también es continuar creando esta narrativa que te estoy contando, ¿no es cierto? La capa de ozono, la de Habermas, esa capacidad que tiene el hombre del ser humano de juntarse en espacios públicos y deliberar y conversar. ¿Qué otro animal lo hace? ¿Por qué le has perdido la fe si lees a Habermas? ¿Por qué eres un pesimista si lo hemos conseguido? Si el mundo es mejor que hace varios años atrás. ¿Te acuerdas que antes teníamos esclavitud? Lo tenemos ahora, pero en menor proporción. ¿Te acuerdas que antes había menos acceso a universidades, que las mujeres no votaban en el Perú hasta los años 60 o 70, que existía una política de segregación clara en varios países del mundo entre gente de distintas etnias? El día de hoy eso se ha reducido. No pierdas la fe, querido Elohim. Siguiendo a Carl Sagan, hay una frase que tiene él que dice, hoy día estamos confundiendo emoción con verdad, ¿no? Lo que nos hace sentir bien con la verdad. Entonces, en realidad, cuando me planteo un pesimista crónico, lo que estoy tratando de decir es que yo tengo una perspectiva muy particular sobre el pesimismo, que es sobre la poca capacidad que tenemos los seres humanos individualmente de transformar esto y la ilusión que también tenemos de que lo podemos cambiar a escala, por un lado, y en un contexto en el cual, que es lo que tú planteabas,
de cambio mediático que ha fracturado al menos, si no empobrecido, la capacidad de utilizar nuestra deliberación como instrumento y más bien que tú has sido parte de esto, hace 15, 20 años, Ujú. tú y yo hablábamos probablemente de las virtudes de las redes sociales Continúa hablando. para poder discutir y hoy día, 20 años después, lo hacemos, no, no, las redes sociales no son lo mejor de esto. Ahora bien, No estoy de acuerdo. quiero decirte algo sobre eso. Ujú, Este espacio ujú, que se llama Conversando de Política, es ujú. justamente para eso. Y es Exacto. mi aporte en este objetivo deliberativo. Pero soy más pesimista en los procesos a largo plazo como se están dando hoy. Ahora bien, quiero por eso que nos... Yo sé que me vas a hacer una introducción previa, pero luego quisiera que nos movamos a la Amazonía y me digas cómo todas estas buenas eh, alternativas que estás compartiendo de cómo enfocar nuestra aproximación hacia la humanidad y hacia la naturaleza, contribuye de manera directa a que esta Amazonía, de donde yo soy, que se está depredando cada vez más rápido, pueda resolverse en el marco de esta COP. Estoy tratando de regresar a nuestro punto. Sí, pero has tocado un punto muy interesante que es el tema de las redes sociales, los algoritmos, la democratización de los medios de comunicación e de información. Y sí, es verdad, yo puedo ser un optimista, pero soy un pesimista optimista. No creas que soy tan optimista, un optimista romántico, ¿ok? Pero la vida, mis libros, mi pequeña biblioteca, Steven Pinker, Jared Diamond, el mismo Carl Sagan, de Chris Tyson y tal, una Los ángeles que literatura. tenemos, los ángeles que llevamos dentro de Exacto, un gran exacto. libro. Ajá, precioso. La tabla rasa, y demás otros. Pero exacto, aterricemos esto a la Amazonía. O sea, dime, Aterricemos esto en la aterricemos esto Amazonía a la Amazonía. y otro día hablamos, otro día te pido que por Te favor me invito a invites, hablar ¿ok? solo de redes sociales, te Sobre redes prometo. sociales y la democratización y tal, Ya. ¿ok? Entonces, probablemente se lo vas a editar, por favor, repíteme la pregunta porque yo he estado, tocaste un punto que a Sí, mí me sí, sí, distrae y sí. me Y encanta. tú y yo estamos comprometidos que va a haber una siguiente conversación Ajá. sobre las redes sociales y además aplicado a lo que haces y esa discusión. Volvamos. Quiero ver qué minuto es para pedir que editen. 38. Em, Habiendo discutido esta tensión entre pesimismo y optimismo, nuestra visión sobre las redes sociales de manera muy introductoria, nos estamos Ujú. comprometiendo a un nuevo episodio para profundizar en eso. Quisiera saber cómo este optimismo, tan bonito, debo reconocerlo, o sea, jamás te criticaría a ti ni a nadie por eso, o sea, es inspirador todo lo que estás compartiendo. ¿Cómo lo aterrizamos de manera práctica en los desafíos de la Amazonía hoy y en los desafíos que se veían justamente en esa COP? De manera tangible, de manera práctica, cuando estamos viendo, y lo dijiste hace un momento, que ceteris paribus, si todo sigue igual, la Amazonía podría ser arrasada en los Dos próximos puntos. años. Uno, reconocer el aporte de los pueblos tradicionales, los pueblos indígenas, los protectores del bosque. Y dos, y probablemente sea muy dictatorial, ¿ya? De mi punto de vista. ¿Ya? Y dos, que fluya el financiamiento necesario. Voy a cada uno de ellos, por favor. Ujú. Ah, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, en la Amazonía, que hay varios que fueron extraídos, que fueron traídos como esclavos, ¿no? En contexto de esclavitud a, a América Latina, las poblaciones tradicionales de la Amazonía y tal, tienen conocimientos interesantes y han puesto en protección mucho de estos bosques y tal, los mantienen, conocen sus ecosistemas, cómo funcionan, etcétera, ¿no? Sin embargo, hacia ellos no fluye el financiamiento necesario, que esa es la segunda parte a- a- de este gran argumento, por decirlo de una manera, ¿no? Y que a través de ello también se generen indicadores concretos. Una de las formas de aterrizar, digamos, estas ideas, ¿no?
Uno es el reconocimiento a que estas poblaciones participen, no solo como invitados, sino en el proceso de toma de decisiones en estos grandes encuentros multilaterales y globales, ¿no? Que no sean tomados simplemente como un actor que se encuentra ahí, pintoresco, sino que participen con Que no vayan también, solamente a pasar la actuación final del baile. exacto, ¿no es cierto?, con sus intereses. Tienen sus intereses, ¿ok?, vinculados al cambio climático y también más amplios, vinculados a la naturaleza, a su proceso de desarrollo, etcétera, que pueden ser tomados en otras agendas, ¿ya? Ah, ellos tienen una visión particular, así como un poblador de Nueva York tiene una visión particular distinta a un poblador de la Florida, ¿no? Son dos ecosistemas que influencian en su manera de pensar, en su manera de desarrollarse. Tal uno probablemente está viendo más cómo desarrollar un negocio vinculado a la bolsa, el otro más al real estate, alrededor de las playas de la Florida, ¿no? Tu contexto contribuye a tus prioridades y como ser humano, ¿no? Uno tomarlos en cuenta, que participen en la mesa, que sus voces sean escuchadas, que sus prioridades sean incluidas, ¿no? Que sean unos negociadores más. Y dos, es que el financiamiento les llegue directamente, ¿no? A ¿Y qué reducir, significa eso? Es decir, reducir cada vez más, justamente lo que voy a decir, reducir cada vez más el proceso de intermediarios. Como ellos no saben, ¿no es cierto? no saben Ellos qué, no para saben ser preciso. manejar, como ellos no saben manejar dinero, como ellos no conocen los procesos de la política internacional, La burocracia la burocracia, yo internacional. voy a guardar ese dinero y se los voy a ir soltando. No hay que dejar de reconocer que tanto ellos como nosotros necesitamos un proceso de aprendizaje. Entonces ahí tiene que haber un diálogo intercultural, ¿ya? Un proceso de aprendizaje por parte de cómo funcionan estas negociaciones, etcétera, ¿no? Y un proceso de aprendizaje de nosotros de cómo funciona la naturaleza, ¿no? Yo soy Cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres? tú, a mí, a los que no, A los que eh, no somos indígenas amazónicos. eh, 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 sí, sí, pero no solamente indígenas amazónicos, a los que no somos neoyorquinos, a los que no somos de la Florida. No quiero reducirlo esto simplemente a los que no No, somos pero indígenas estamos hablando amazónicos. en este caso de cómo, Ajá. cómo salvar la Amazonía, ¿no? A Entonces, los que no pertenecen, digamos, sí, 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 pero es que no quiero traer esta visión de los indígenas amazónicos porque son indígenas amazónicos. No, porque la Amazonía es importante, ellos conocen cómo funciona, ¿no es cierto? Si estuviese viviendo política de desarrollo en Nueva York, ¿a quién tomaría en cuenta? En la tomar en Florida, cuenta al en Los Ángeles. local, a los locales, Ajá, que son los que viven es, el día a día en ese espacio. ajá, exacto. Y eso es lo que hacemos en nuestras sociedades, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos en nuestras sociedades. No debe haber un trato distinto. No debe haber un trato distinto. ¿Cuáles son los desafíos de esta mirada que estás planteando que hay que sacar adelante? Si lo quieres ver en términos más optimistas, ¿cuáles son las oportunidades de mejora en esta relación con las comunidades amazónicas, en particular con las que has trabajado, las que conoces? Mi experiencia me dice es dejar de lado la infantilización de estas poblaciones. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Ellos no saben, entonces les voy a explicar como niñitos y tal. Y tú has visto muchos trabajos de muchas organizaciones. Lo voy a explicar como un niñito cómo se hace esto. Yo cuando veo eso, yo les digo, amigo, tú limeño, tú neoyorquino, tú de París y tal, si te dejan en la Amazonía solo, ¿sabes cómo sobrevivir? Y te gustaría que venga un indígena y te diga, mira papito, esto de aquí se llama una plantita. La plantita crece. Y cuando la Te lo voy a dar plantita, en cómic porque no sabes leer. exacto, ¿no? Te lo voy a dar en cómic porque eso es a lo que me refiero con la infantilización. Tenemos que tratarnos de igual a igual, porque si a nosotros nos dejan en medio de la Amazonía, morimos más rápidamente que lo que un indígena moriría o no sabría cómo desarrollarse en una ciudad. A eso es con lo que me refiero a la infantilización. ¿Ok? Eso es lo que me refiero de que sí, necesitamos fortalecer nuestras capacidades, pero deben ser tratados como gente adulta y que tienen muchísimo conocimiento a través de los años de cómo funcionan estos ecosistemas. ¿Ya? Yo he tenido
debates muy interesantes al respecto de ello cuando he trabajado productos de comunicación bajo esa perspectiva. Y le he dicho a estas personas encargadas, no los traten como niños. A ti te desesperaría que te vengan a explicar cómo funciona el río y ellos saben mejor que tú cómo funciona, en muchos de los casos, cómo funciona un ecosistema, cómo sobrevivir, que te hablan como niñito. No, ¿no? Tenemos que encontrar otras maneras de traducir la información. Eso para mí significa yo estoy en un proceso de desarrollo. Un niño es alguien que está en un proceso de desarrollo menor al tuyo, cuando tú eres un adulto. Ya que hablas de la infantilización, que creo que no puedo estar más de acuerdo contigo en lo que yo he visto en mi experiencia en la selva, también la otra cara de la moneda es que hay una romantización del indígena, ¿no? Es decir, las comunidades indígenas, creo que tú dijiste bien, en su momento tienen intereses, pero además, digamos, hay esta idea del indígena que como si fuera todos no contactados, número uno, Ujú. y número dos, como si todos fueran inocentes en su relación con la naturaleza, Ujú. y cuando uno se encuentra en estas tensiones entre el indígena y la urbe, encuentra que esa tensión, en mi percepción, y por favor, ahí yo quiero justamente generar un debate, es como que la ciudad a la que está llegando a los indígenas muy rápidamente y los indígenas que vienen a la ciudad rápidamente se contaminan y se contaminan a veces de lo peor del sistema, de la ambición capitalista, del no cuidar la naturaleza. O sea, yo también he visto eso. Entonces, ¿cómo dejamos de romantizar, por un lado, pero a la vez no perdemos el foco que ellos son los que saben, que es lo que estás diciendo? Ujú. Muy interesante eso es una paradoja, digamos, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Los seres humanos somos seres humanos, siendo indígena amazónico, africano, en la ciudad, en el campo, en la urbe, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, al ras de la tierra y tal. Nuestra naturaleza, todos somos Homo sapiens, todos tenemos una misma estructura cerebral y está conectada de la misma manera, etc. No todos somos empáticos y todos somos egoístas, ¿no? Vivimos todos con esos dos, angelito y demonio. Tal. Yo no vivo romantizando a los pueblos indígenas. Este, les tengo el mismo respeto y tengo que todos tienen un conocimiento tradicional interesantísimo, como también pienso que el conocimiento científico tiene un conocimiento y una metodología de llegar a la verdad interesantísima. ¿Tú has leído El Hablador, Sebastián? De No, Mario Vargas ahorita, Llosa. mm, no, no, Del- no, no lo Déjame leo. contarte una parte, además te va a interesar. No leo mucho Porque novelas, leo mucho divulgación científica. Tengo muy es- pocas novelas esto te va a leídas interesar en mi porque vida. además va a conectar contigo. Hay una parte en que El Hablador, que es una novela de Mario Vargas Mm. Llosa sobre los machiguengas, y hace Ujú. una tensión entre un chico que se va a vivir con los machiguengas, que es de San Marcos, y hay un momento en la novela, en uno de los capítulos, que pasan por el Instituto Lingüístico de Verano, que es este lugar en Pucallpa, donde los misioneros aprendieron las lenguas amazónicas para poder hacer evangelización. Entonces, evidentemente hay una discusión muy rica en la novela entre dos personajes sobre el, la virtud de los misioneros de haber traducido las lenguas amazónicas, que nadie lo estaba haciendo, pero a la vez los objetivos evangelizadores, ¿no? Entonces había esta conversación, esta tensión que seguramente no es la primera vez que la conversas. Y hay una parte que a mí me parece una de las más grandes genialidades que Mario Vargas ha escrito, en la que agarra y le dice uno a otro y le dice, en esta discusión sobre el valor del Instituto Lingüístico de Verano para los indígenas, ¿no? Los misioneros que traducían las lenguas que nadie había hecho. Le dice, ¿sabes cuál es el problema? Le dice, que ellos tenían su Dios en los árboles, Ujú. tenían su Dios en los ríos, tenían su Dios en la montaña. Y luego vinieron estos católicos y le pusieron a su Dios en el cielo y Ah, ya no cuidaron nada, porque ajá, estaban cuidando a los dioses. Me parece como sacan a los dioses de la naturaleza y se los llevan al cielo y entonces ya se devuelve una distorsión. Todo lo digo para problematizar una idea que a mí me parece
que es una tensión constante en la Amazonía, que es que cuando uno se imagina la Amazonía, tú lo has visto, cuando hablas con gente que no ha estado ahí, cree que la Amazonía es un lugar de pueblos indígenas. Y luego te das cuenta que en realidad la Amazonía es 67% urbana y que las grandes polos urbanos, Manaus, Iquitos, Pucallpa, Belém, concentran a la mayor cantidad de la población, además de manera a veces urbanamente desordenada. Y mucha gente migrante, Mucha gente migrante ni siquiera local. que Ajá. muchos llaman colonos, Mm. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntame un poco de esta tensión entre todo el tiempo estamos hablando de los indígenas amazónicos como una de los medios, si no el medio fundamental para salvar la Amazonía, pero, y acá te planteo otra paradoja, el 67% de la población es urbana, migrantes, colonos, habitando allí, impactando allí. Entonces, ¿cuál es el trabajo con ellos? Yo una vez me atreví a decirle esto a un conservacionista y casi que ni me respondió como si lo hubiera estado ofendiendo. Pero yo que soy de ahí, yo digo, o sea, sí hay que trabajar con los indígenas amazónicos, pero la mayoría de gente es urbana, son colonos y no necesariamente son indígenas amazónicos. Muy bien lo que acabas de decir porque me permite marcar lo que yo he dicho dentro del concepto que se llama justicia climática, ¿no? Poblaciones que durante siglos de siglos han estado contribuyendo a la conservación del planeta y generar un impacto positivo en el clima, que deben ser reconocidos, pero no deben ser los únicos con los que debemos trabajar. O sea, lo que yo te he comentado dentro de ese marco, ¿no? Una priorización probablemente, en mi perspectiva, tan solo ello, ¿no? Ahora, definitivamente tenemos que trabajar y he trabajado con poblaciones colonas que están desarrollando pesca en los distintos ríos y lagos de la Amazonía, trabajar con ellos en un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, este, con mujeres, con ejércitos de mujeres, por decirlo alguna cosa, en Colombia, también mestizas que trabajan en procesos de reforestación, en Caquetá, en el Cauca, que trabajan procesos de industria del café a través de la agroforestería, etcétera. No, no he querido ser excluyente, al contrario, hay que ser incluyente. Ah, el colono no en todos los casos ha traído degradación. Hay colonos que adoran muchísimo la tierra donde se encuentran. Hay otros colonos que sí ven la Amazonía como un centro, simplemente una zona para extraer recursos y no tiene un contacto directo. Lo vemos el día de hoy en Puerto Maldonado, la minería ilegal, que es tremenda, que está generando no solo deforestación, sino temas y problemas sociales demasiado fuertes que nosotros como seres humanos, con los privilegios que tenemos, ni siquiera nos imaginamos, con prostitución infantil, esclavitud, etcétera, ¿no? Es importante dejar ese romanticismo que bien dices hacia qué cosa es la Amazonía, ¿no? La Amazonía es un lugar tan complejo como la complejidad que encarga dentro de ella sus ecosistemas. Lo que me lleva, acabas de tocar justamente el tema que seguía para mí, que es el de la ilegalidad y el crimen. Porque voy a marcarlo además como habíamos iniciado la conversación. Iniciamos la conversación con la COP en una dicotomía empresas extractivas, empresas sostenibles, si lo quieres ver así desde un amplio espectro, ¿no? Y deliberadamente vi esa dicotomía para generar una tensión en la conversación. Pero hoy día, si rasgamos un poco más en profundidad, la discusión no solamente es, o incluso en algunos casos se ha trasladado, no una discusión de empresas formales buenas y malas, que es evidentemente una simplificación, sino que ahora tenemos también que la embestida hacia la Amazonía viene de gente, muchas veces de la selva misma, otras veces visitantes o colonos, que están depredándola a través de acciones ilegales e incluso criminales. Podemos hablar de la minería ilegal,
ya ni qué decir de la tala ilegal, pero además que viene combinada con tráfico de cocaína, que viene combinada con Carteles, crimen, trata, carteles, que tienes el comando, multinacionales. el comando Bermelo, que termina estando en Pucallpa, Tren de Aragua, que se pelea con el comando Bermelo en la frontera con Ecuador. Entonces, quiero que me cuentes un poco, digamos, ese otro desafío, cómo lo ves y cómo lo abordan si es que lo trabajan desde tu experiencia en la Amazonía. Sí, sí. Uf. Pero, o sea, ¿cómo lo veo? De una complejidad social, económica, criminalista, del crimen organizado, súper complejo. El crimen organizado tiene una capacidad de ajustarse, creo que más rápido que nosotros mismos, es súper creativo, una organización extremadamente dinámica. Lo veo con pena. Mm. Creo que la persona que tenga una, Dios mío, una solución para ello, a corto plazo, tal, wow, has tocado una hebra muy sensible, muy compleja, ah, que Sí, yo siento, ni siquiera sé cómo responderte una pregunta es que yo tan siento lo compleja mismo, no te como esa. sientas mal. O sea, no te sientas mal de eso, por favor, porque yo lo pregunto porque no tengo una respuesta, siendo yo amazónico y viendo cómo el crimen organizado además da trabajo a mucha gente en lugares que están abandonados, entonces Pero un termina, trabajo sí, paupérrimo. Ahí yo lo que opino es la formalidad. Aparte, yo sé que los estados tienen un montón de problemas, que es la corrupción, etcétera, ¿no? La formalidad para mí es importante, te permite lo que sucedía con el alcohol en los Estados de Unidos, ninguna manera quiero decir que es bueno que dé trabajo. No dijiste, pero déjame terminar la idea. Lo que quiero decir es que en lugares de total abandono terminan siendo el único recurso para mucha gente para tener un ingreso. sí. Eh, Pero Puerto Maldonado y también no es que ha sido tan abandonado y tal. Ahí el precio del oro está carísimo, hay grandes oportunidades, el crimen organizado es una realidad. Te lo juro que no soy especialista en eso. Este, sí sé hacer trabajos transnacionales. No basta con que un país se la cargue. El crimen organizado no conoce de fronteras como la contaminación, como la conservación, como los pájaros, como las aves, como los peces. No conocen de fronteras. Y y ahí, Sebastián, además, porque acá quiero juntar los dos sombreros que hemos estado discutiendo, ¿no? Porque por un lado estábamos discutiendo tu sombrero de comunicador y por otro lado hemos estado discutiendo tu sombrero de conservacionista, alguien que cree en el desarrollo sostenible como lo has enmarcado al inicio. Entonces, y en este problema tan grave, además, ¿qué tiene que ver la comunicación? O sea, a veces, y te lo digo con el pesimismo que me caracteriza además y que es parte de este diálogo, es como que uno dice, hasta ahí llegué, o no, o más bien tú me dirías lo contrario, no es así, Elohim, la comunicación más bien es clave acá. yo regreso al punto que te dije, ¿no? Mira, me ha golpeado tu pregunta, ¿no? Ahí tengo dos salidas. ¿Ok? ¿Me rindo o continúo? ¿Ok? Y yo trabajo, o sea, he trabajado en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, he sido vocal, he trabajado para organizaciones que han buscado, o sea, yo he visitado esas zonas de Puerto Maldonado antes que se construya la interoceánica, durante la construcción de la interoceánica, en la construcción de la interoceánica. Conozco Huepetube, conozco todas esas zonas. Yo he ingresado, estaba allí adentro, también he estado a punto de matarme este, ahí en Guapetú, a punto de matarme cuando estaba haciendo un reportaje sobre la tala ilegal, que me equivoqué, que pensé que era una comunidad, pero era un campamento ilegal Wow. de tala ilegal. La comunidad resultaba que se encontraba unas cuantas horas después, navegando por la noche, caminando de espalda para que no me disparen, etcétera, etcétera. He visto la corrupción a, a,
ambiental, ¿no? Siempre vamos a ver piedras en el camino y siempre vamos a tener piedras en el camino. La pregunta es, en este camino, ¿quién es inquebrantable? Necesitamos de gente inquebrantable, ¿ok? El pesimismo es bueno en la medida que no quiebre en la medida que te permite analizar las cosas de un punto más ácido, pero también en la medida que no quiebre tu voluntad de saber de que hemos conseguido cosas como seres humanos, ¿ok? Impensables, ¿ya? Y lo único que nos queda, perdón, y la herramienta más fuerte que tenemos es la deliberación, la empatía, la organización, el trabajo en conjunto, nacional, transnacional, etcétera, ¿ok? Me tocaste una hebra y tú me has dejado un momento cuando hemos hablado en el tema de la minería ilegal, de los derechos humanos, todo lo que sucede ahí, me dejó casi mudo, ¿ok? Pero yo tengo que recordar una cosa, ¿ok? No nos van a quebrar, ellos no pueden ganar. Aquí hay una batalla comunicacional, aquí hay una batalla legal, aquí hay una batalla de políticas, aquí hay una batalla social, ¿ok? Que no podemos dejar nuestro brazo a torcer. Tenemos que continuar organizando, tenemos que continuar generando conocimiento, tenemos que continuar sumando gentes hacia nuestros bandos, ¿ok? u- y como te digo, una de distintas herramientas sumadas a ellas, la comunicacional, la política, la ética, los valores, la moral, las normativas, el funcionamiento del Estado, el de luchar contra la corrupción y tal. Quien se quiebra pierde. Por más que yo me haya sentido chocado, ¿ok? Digo, ok, estoy chocado, sí, me afecta emocionalmente, pero eso no nos debe destruir. El pesimismo no debe quebrar nuestra voluntad de querer continuar cambiando las cosas y de hacer de este mundo un mundo mejor. Al contrario, tiene que ser una herramienta de crítica, de evaluación, que te lleve a sus soluciones, no hacia el derrumbe de tu voluntad, ¿no? Yo también soy un pesimista, te soy sincero. Yo puedo parecer muy optimista y tal, pero yo creo que mi pesimismo me lleva a un optimismo a través de esa senda. Es un catalizador también. Sebastián, Claro. no me atrevo a seguir luego de tal speech, tal mensaje que acabas de dar, pero quiero comprometerte a que vuelvas, porque creo que además nos encanta conversar, eres un conversador en esencia, pero un conversador, es un conversador y un conservador en el sentido conservacionista, eh, con sentido, con voluntad, con interés, con ganas. Así que gracias por estar acá. Tenemos muchas cosas más para conversar. Otro día hablaremos entre comunicadores o de las redes sociales y seguramente te invitaré para seguir hablando de la Amazonía cuando pase algún episodio además que nos llame y que lamentablemente podría ocurrir en cualquier momento. No, con muchísimo gusto, muchísimas gracias a ti.